Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes. Ocurre que en el Congreso, donde tiene mayoría la oposición, la izquierda, llegan los acuerdos de ley o la proposición de ley que emana desde el Ejecutivo, o sea, desde el presidente de la República, para que se tenga en consideración y se analice la idea de legislar, para poder contextualizar el proyecto que ha emanado del Ejecutivo. Como el Ejecutivo es de derecha y la oposición que está en el Congreso es de izquierda, se sostiene que hay un punto que tiene que ver con el bien común general que debiera animar las miradas tanto de las izquierdas y de las derechas, con los matices de los centros izquierda, centro derecha, etc. Sin embargo, en temas de educación, presentado por un asunto de admisión justa, o un tema previsional, presentado también para mejorar las pensiones de millones de jubilados, ha sido rechazada en el Congreso. O sea, ha sido rechazada la manera o la voluntad de legislar. Es decir, no se va a legislar respecto a eso, salvo que en la Cámara, ya cuando se vaya a la votación en la Cámara completa, se determine otra cosa. Pero la voluntad política inicial, ideológica, es rechazar estos temas de educación justa y lo que es previsional, que entre otras cosas mejoraba o buscaba mejorar las jubilaciones de millones de chilenos que viven paupérrimamente. Entonces, y en esto quiero hacer el punto con ustedes, distinguidos auditores y televidentes, es que cuando se dice que no se quiere legislar o que no se ampara la idea de legislar, lo que se está diciendo es que se niegan a la posibilidad de conversar y de legislar o de llegar a acuerdos. El parlamento significa parlamentar, significa hablar, significa escucharse, significa decirse las cosas y mejorar los proyectos. No porque vengan del Ejecutivo, ¿ya? Son en todo malos. Esto se puede arreglar, se pueden conversar, se pueden arreglar varias cosas. Pero el dar muestras de voluntad política hoy, dar las circunstancias, particularmente lo que tenga que ver con lo previsional en las jubilaciones, me parece de un costo político enorme, particularmente para la izquierda. Si esto no se recoge o no se regula en la Cámara, en votaciones generales, el tema va a ser altamente reprobable y eso obviamente va a tener un castigo político para quienes osaron negarse a la manera de legislar. Es verdad que podemos considerar unos y otros formatos de acuerdo a lo que se busca ideológicamente conseguir, pero tenemos que entender que al menos, y eso es lo que a mí me causa extrañeza, en saber cuáles son los sentidos o cuáles son las convergencias del sentido común que queremos encontrar. Pareciera ser que para un sector como para otro, para las izquierdas y derechas, hoy día pareciera ser haber una incompatibilidad de cómo ponerse de acuerdo frente a eso. Y lo único que perdemos somos nosotros, los ciudadanos, que finalmente requerimos manejos y actitudes más pro Estado, más pro voluntad, más pro bien común. Y cuando ocurren estas cosas, uno se pone a pensar seriamente si las personas que aquí estamos pagando, además, muy bien, justamente para que legislen, el hecho de negarse a legislar no significa de otra manera negarse a hacer su pega. Ahora, creo que este tema es un tema que podría cambiar en las cámaras y que la oposición ha mostrado su fuerza y es su deber. Pero también nos gustaría ver que en esta oposición o que en este gobierno la mirada está en cómo generamos mejores condiciones para que el bien común general sea mejor al que hoy día tenemos. Y creo que si lo vamos a lograr, entendiendo que la única manera es el crecimiento, no tenemos otra forma de poder concebir un mejoramiento en las líneas generales de nuestro país. Llamo a corregir eso en el Parlamento porque la idea de legislar es la esencia del Parlamento. Un tema delicado, interesante y al que vamos a seguir atentos. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias.